Dicho esto, cuando Valeria me invitó a dar la presentación, una presentación para ustedes los jóvenes, primero que nada no me pude negar, porque dijo jóvenes, que es mi talón de Aquiles. Bravo. Luego no me podía negar porque era Valeria. O sea, con todo y golpe de Estado, que ahorita le estoy propiciando un golpe de Estado. Bueno. No, ya otro no. Ya tuviste uno. Después hablamos ya. Bueno, lo que ves es que como quería darle el golpe de Estado, resultó que es más leal con ella que con nadie. Entonces le dije, bueno, y ahorita se lo dije, te quise dar golpe de Estado, pero tu amiga te venera, así Sí. que Cassandra, así es, es mi amiga por allá. y eso ya pues le abona puntos a mi amiga también, Cassandra. Bueno, dicho esto, estuve pensando, y aunque no lo crean, yo normalmente cuando hago una ponencia la preparo muy bien, la organizo, la articulo, tengo mis diapositivas. Dije, bueno, ¿qué le voy a decir a los jóvenes que asisten después de mediodía, donde hoy di una magistral que ya vieron traía varias diapositivas que ayudan mucho cuando uno presenta o quiere exponer alguna idea o un concepto? Y dije, bueno, ¿qué le voy a decir a los jóvenes? Yo me dedico a la geopolítica, pues no les puedo hablar de otra cosa que no sepa. Y dije, bueno, ¿por qué no les comento a los jóvenes que hoy que está tan de moda la geopolítica? Ya cualquiera habla de geopolítica sin saber de qué se trata, pero pues hablan de ella. ¿Cómo puede, ya aquí está la senadora, finalista, pero no digo a ella me entiende, finalista, nada más grábenlo ustedes y luego veremos de qué es finalista. Bueno, que hoy se puso candente. Bueno, para que vean que hay lenguajes crípticos muy interesantes. Entonces dije, ¿qué le puedo decir a los jóvenes? Yo imparto la cátedra de geopolítica en la UNAM desde hace posgrado, desde hace más de 20 años. Le ha ido bien ahora. Y esta es una manera, les voy a empezar a dejar secretos, porque vean, los jóvenes, yo fui joven como usted, sigo siendo joven mentalmente. Yo soy un millennial maduro, pero muy duro. Y los jóvenes, lo entiendo, traen mucha prisa. Y el que debería tener prisa soy yo, que ya tengo 74 años, que no ustedes. Pero quieren comerse el mundo muy rápido. Vean, primer consejo, y les doy mi experiencia personal. Se hace camino al andar. Pero tienes que caminar bien y escoger el buen camino. Porque si no tienes el buen camino, te equivocas de camino, cada vez caminas cojeando, pues nunca vas a llegar y te vas a equivocar, en los dos sentidos de la palabra. Entonces vean, se hace carrera cuando uno es disciplinado, cumple, y de repente te das cuenta lo que me pasó este año, y se los digo con humildad, digo, después de, yo no soy geopolitólogo, yo soy un aprendiz autodidacta, realmente yo tengo otras profesiones, pero me he dedicado a la geopolítica porque me ha gustado, aprendo, me he ido acumulando de conocimiento, leo a los mejores autores. Otro consejo, no lean basura. Si lees basura vas a procesar inmundicia. Tienes que leer a los mejores. En cualquier rubro tienen que siempre escoger a los mejores, like me, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pasan, ¿qué les diré? Entré a la UNAM en el
hace 20 años, no, estamos 22, hace 22 años. Se los digo con humildad y rigor, soy el profesor mejor calificado de toda la UNAM. Cuando me ponen 9.7 me deprimo. No es broma. Digo, bueno, algo hice mal. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Y reviso. Y ya me di cuenta, a los alumnos a veces no les gusta que no les doy por escrito todo el programa. Cuando yo les digo, en el primer día les voy a dar todo el programa, porque pues así está el calendario. Y lo demás ustedes hagan que aprenden y yo hago que los instruyo. Pero realmente en un día les doy lo que piden que estudiemos en 6 meses, que son 3 meses, porque así están hoy las universidades. Entonces de repente pasan los 22 años en una labor continua. ¿Qué quiere decir? Escribo 2 veces a la semana en la jornada, antes escribí en Sputnik, y de repente me encuentro con un ranking de los top 10 de los mejores geopolíticos del mundo. Y resulta que salgo en tercer lugar. Y hasta yo me asusté. No, a ese nivel no me No me deprimió no ver a quienes yo creía que debían estar en la lista y no vinieron. Eso sí me deprimió. Entonces yo vengo en tercer lugar, sí, pero vengo con megapesos pesados, pero soy el primero de Latinoamérica. Que está mal el ranking, que no está bueno, eso ya no lo sé. Que lo soborné. Oye, si no estoy hablando del INE, estoy hablando. Yo ni sabía que existía ese ranking. En resumen, ¿qué les estoy dejando como idea? No se precipiten. Esa es la primera idea que les doy. Ustedes cumplan con disciplina su labor y cuando menos esperen, se les van a alinear los astros. Que puede ser, en mi caso, duró 22 años. En otros puede durar 5, puede durar 10, 15, bueno, así. Los van a tener. Es irremediable que no tenga alguien un fracaso. Entonces, en lugar de toparte con la pared, ¿qué tienen que hacer? Brinquen la pared. No se queden ahí. La tienen que brincar. ¿Cómo? No lo sé. Pero no te vas a topar con una pared que te va a frenar. Y luego vas a seguir, vas a tener éxitos. Te vas a tener otros tropezones. Y ese es el ciclo de la vida. Entonces, yo hasta en broma lo comento muchas veces porque yo sí he tenido mis fracasos. Afortunadamente no me han frenado en el maratón de la vida, pero les puedo decir, yo hasta comento el dicho de que yo soy como una cama de agua. O sea, no he pensado, o sea, me sumergen en un lado y aparezco en otro. Es decir, Arquímedes es mi gran maestro. Sí, pero hay que pensar primero de que no te pases de la gravedad hidráulica en la cama de agua, porque si no ahí te ahogas. Entonces, en resumen, todo eso se los digo como gran enseñanza para ustedes hoy que son jóvenes y que los felicito, que tengan ideales. Hay que tener ideales, aunque los ideales no sean los convenientes, los puedes cambiar en el curso de tu trayecto, pero hay que tener una estrella polar. Es decir, uno no puede estar haciendo algo sin tener un objetivo, hay que tenerlo. Y luego del camino lo vas cambiando, no te gustó, ¿no? O que estabas tú en el camino, no te conformas con ellos. Y así proseguir, pero sí hay que tener un objetivo. Lo que llaman los psiquiatras la estrella polar. Es decir, no puedes vivir sin estrella polar. Tienes que anhelar algo. Bueno, pues ya dicho esto, les voy a comentar, porque estaba pensando qué le digo a los jóvenes. ¿Cuál puede ser para ustedes, que veo que les gusta, digo, ya venir esta hora postprandial, con hipoglicemia, a escuchar a Jalife? O sea, o eres masoquista o te gusta mucho la geopolítica, o las dos. Bueno, ya escuchar a Jalife es todo un masoquismo congénito. Entonces, pues les voy a dar el método que tienen que abordar ustedes como jóvenes, para que ustedes mismos hagan sus propios análisis y no dependan de los demás. Ahora, en la coyuntura actual, como un joven letrado, imagino que es un letrado,
tiene que leer la geopolítica mundial. Que sí, ¿qué está pasando? Primero que nada les adelanto y no les quiero romper su esperanza de vida, pero estamos al borde de una tercera guerra mundial que es nuclear. Yo entiendo que en Latinoamérica, por fortuna, somos muy, o si no estás a favor de Disneylandia, estás a favor de Disney World. Pero al final uno está en Fort Lauderdale y otro está en cerca de Hollywood. Pero así pensamos en Latinoamérica porque no hemos tenido las devastaciones de guerras que ha sufrido Europa y Asia. Realmente en ese sentido, con todo y los bemoles y las tragedias que ha tenido Latinoamérica, somos relativamente afortunados de no haber padecido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Vean, hoy hay 16 o 17, depende de quién los cuente y cómo los cuente, guerras en el mundo. Se habla de una, nada más de una, de la de Ucrania. Las otras, y que se acuerden. Es importante tenerlo. ¿Y por qué? Pues de ahí tienen ustedes un esquema de cuál es la importancia de Ucrania. Pues importancia que hay que entender, aunque ustedes no sepan mucho de militarismo y de derivados financieros y todo lo que se está dando, lo que tienen que entender es que ahí se está dando la fractura del mundo, que hoy lo tenemos dividido en dos regiones, una que es la Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y enfrente tienen a la alianza de Rusia y China. Y el mundo está literalmente fracturado. Ustedes me preguntan, Kiev hoy es el nuevo muro de Berlín, curiosamente. Entonces, dicho esto, tienen que ser ustedes muy cuidadosos de entender primero el paradigma de la cosmogonía moderna de la geopolítica y entender que lo que está en juego es el nuevo orden mundial. ¿Y en qué consiste el nuevo orden mundial? Bueno, tenemos un viejo orden unipolar que resulta de la debacle de la Unión Soviética y se queda solo Estados Unidos y hacen lo que quieren en el planeta, solos. Eso se le llamó el orden unipolar, hasta que, debido al frenesí especulativo de la banca anglosajona, pues en 2001 sucede los ataques entrecomillados del 11 de septiembre con las Torres Gemelas, que además cobraron doble los seguros, que porque las torres eran gemelas, entonces cobraron doble, no es broma. Se tiene que acostumbrar a todas esas cosas que a veces no viene en la teoría de los libros y de los escritos. Esa es la realidad. A veces choca mucho la realidad con la teoría idílica. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, pues ahí cambió el modelo de la globalización. Por ejemplo, imagínense, ¿quién de ustedes es del ITAM? No lo voy a expulsar, nomás lo pregunto, pero ¿quién? Nadie. Veo que ya se salvó. Vean, pobres los del ITAM, imagínense, siguen estudiando un modelo que ya no sirve. Hay que, al revés, yo ahorita procuraría un centros de rehabilitación ideológico, porque pues pobres, los internaron literalmente a ese centro toxicológico del neoliberalismo y ya no sirve el modelo. Ya, bueno, un servidor lo dijo desde 2006, ahí está mi libro. Nada más que, ¿quién lo dijo? Jalife. ¿Quién es Jalife? Pues da clases en el Salón 29, dije 29, no 69, de la UNAM. Imagínense. Bueno, ¿qué dices el 29? Pues está mal, tampoco lo subestimo. Es que no lo conocen el salón, obviamente. No conocen ahí todo lo que tenemos ahí de aditamentos, tenemos buena pantalla, etcétera. Entonces, a lo que voy, pues nadie me hizo caso. Y al año siguiente, Jacques Sapir, que da clases en la Sorbona de París, da clases en Moscú, saca el mismo título
que se llama Hacia la desglobalización, sí, pero un año atrasado, frente al emplumado del Salón 69, perdón, el 29. Yo no sé cómo le hacen estar emplumados en los salones, pero lo hacen. Bueno, a lo que quiero llegar, y no tuve crédito yo en ese momento, y Jacques Sapir se llevó las palmas, ¿verdad? Pero hoy, afortunadamente, se dan cuenta que sí, en México, sí hay gente que piensa, que tiene pensamiento cartesiano, procede sindéresis quiere decir razona muy bien, y pues ya entramos de lleno a la competencia del pensamiento internacional en materia de política, así de fácil. Y por ejemplo, yo ya era comentarista de CNN, comentarista luego de Sputnik, ahora el hijo de Krause, el hijo, ya sacó su lista, que los que escribimos en Sputnik nos deben perseguir. No es broma, que apoyamos a un régimen totalitario. Bueno, y yo hago la pregunta, y yo que estuve 20 años en CNN, ¿qué van a hacer? ¿Cómo equilibramos eso? Ni modo. Bueno, esa es la lista de Krausito, ¿no? Que es limítrofe, traducido al inglés borderline, que tiene un significado muy fuerte en psiquiatría. Bueno, entonces, dicho esto, el mundo va avanzando y en 2008 tenemos la grave crisis del modelo de la globalización. ¿Y por qué habíamos previsto que ya el modelo de la globalización estaba muerto desde el 2001 con las Torres Gemelas? Pues por una sencilla razón. Si uno estudia bien el modelo de la globalización, y les hago el paréntesis, no es para presumir, bueno, que de paso presumas, es otra cosa, pero no es para presumir. A mí me invitó la Universidad Alemana de Treveris a impartir cursos de globalización, y yo en ese momento confieso públicamente mi pecado capital. Era comentarista de un programa ECO de Televisa. Confesé mi pecado capital. Y en el catolicismo aceptan la redención. No, en la 4T, ahí la redención la da Andrés, ¿no? Bueno, entonces, que todavía no me ha excomulgado, por cierto. Entonces, en resumen, yo daba clases durante 3 meses fui becado por la Unión Europea, la UNESCO, para dar clases de globalización. Conozco el modelo, lo estudié. Por eso les digo, el estudio es fundamental. Pues si no, van a acabar como a Tolini, ¿no? La tolinización. Charlatán ahí de Cúcuta, que dice que Andrés Manuel es más grande que Cristo. Bueno, ahora nos vemos. Eso no puede ser. Ustedes los jóvenes no pueden admitir ni caer en esos excesos. No, eso ya es exceso de locos. Bueno, entonces el modelo, y yo me acuerdo en Televisa, porque yo era muy crítico del modelo de la globalización, el amigo mío que estaba ahí, no voy a decir nombres porque si no va a estar peor que el sismo de antier. Él dice, puedes hablar de lo que quieras menos de Israel y de la globalización. Así de fácil. Bueno, para que vean ustedes, el mundo real no es el mundo que ustedes imaginan. Ya cuando entras al mercado laboral, y yo era ahí, pertenecía al mercado laboral de la información, pues sí te lee la cartilla. Tú aceptas o no aceptas. Y te autocensuras, para no decir te autocastras, que es peor. Entonces, y yo era bien portado, muy disciplinado, aunque sí me ve así bravón y no está. Entonces, ¿qué sucede? En 2008 se cae el modelo cuando viene la quiebra de Lehman Brothers. Entonces ahí los chinos dicen bye bye, ya no creo más en el modelo con Estados Unidos, porque Estados Unidos me está haciendo pagar sus quiebras y yo estoy subsidiando a Estados Unidos, es lo que dijeron los chinos. Y si ustedes me preguntan hoy, y les doy 2 fechas, la guerra de Ucrania no empezó el 24 de febrero. El 24 de febrero se acentúan ya las tendencias que vienen desde el 2007,
y de 2001. ¿Qué sucede en 2007? Es el famoso discurso de Vladimir Putin en la conferencia de Múnich sobre seguridad, que se llama en alemán Wehrkunde. Ahí da su famoso speech, y ahí está, léalo. Ahí viene todo lo que está pasando hasta la fecha y lo que va a seguir. 2008 es cuando China dice: ya no sigo en el juego financiero de Estados Unidos, porque lo único que hace es todas sus quiebras me las carga a domicilio. Y ahí se acabó el modelito, y ahí realmente empieza lo que hoy es la fractura del mundo, que sería un regionalismo bipolar entre dos regiones. Ya les dije una: Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, China y Rusia. Ahora, me adelanto antes de las preguntas ustedes que se preguntan que van a hacer. ¿Y dónde está México? We don't play. No pierdan su tiempo. Así va a acabar. Bueno, puede ser iluso. Iba a decir un nombre, pero no, me voy a calmar. De alguien que escuché hace 2 horas y cuarto. No, me calmo. Porque es aldeano, no entiende esas cosas. Entonces, un aldeano ni sabe dónde está la Vía Láctea. Y cree que la láctea es yogur. Entonces, cree que es guía yogur más que láctea. Bueno, ya no acabamos. Entonces, vean, ahí es importante. Les dejo otra lección. Cuando no sepan algo, el silencio es la mejor arma. Y esperen al contrincante, si es que lo tienen, o rival, que suena más bonito, que algún día se va a caer. Pero ustedes no se cayeron porque no participaron en la gresca con su ignorancia. Eso ya es una gran ganancia. Y la otra, si están seguros con su conocimiento, después de haber leído, teniendo bibliografía, datos duros, láncense, defiendan sus ideas. Es lo que yo digo. Ya no cuando tienes los pelos de la burra en la mano, cuando tienes a la burra entera en la mano. Oye, burra me refería al animal. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Eso también es muy importante, saber cuándo tienen que ser ustedes estratégicos. No puede caer a locas, opinar de todo a todo el tiempo. Tienen que saber administrarse. Administrar el conocimiento. A veces hay que hablar poco, es mejor que hablar mucho. Entonces, hasta ahí les dejo más o menos el panorama de la guerra de Ucrania, que realmente empieza en 2007 y 2008. Estaba cantada y, como diría de la Biblia, estaba escrita. Y en segundo término, hay que tener metodología. Hay que tener método. Yo el método que propongo, que a mí me ha dado excelentes resultados, a tal grado que dice, no es que Jalife le atinó, no es cierto, yo no le atino. Esto no es Tim Marín de doping, güey. Eso yo lo hacía porque tenía 3 años. A esas alturas, usted 34, después de haber leído tanto, seguir con el Tim Marín de doping, güey, no puedes hacerlo. Tienes que tener método. Entonces yo sí tengo método, tengo que reconocer. No lo he llevado a registro de autor, ni tengo copyright, porque tampoco me interesa, pero todo el mundo sabe que sí tengo método, y es lo que les voy a proponer. No necesariamente lo tienen que seguir, pero pruébenlo. Ya aquí ya la señorita ya está con mi método, antes de empezar. Entonces, el primer dato, sean dialécticos. Hoy, como está conformado el mundo, está bien, escucha Televisa si eres masoquista. Es decir, no se asusten que alguien escuche Televisa. Al revés, qué bueno, otro menos. Bueno, entonces, la segunda, sean dialécticos. El pensamiento dialéctico existe desde Heráclito, antes de los socráticos. ¿Cuál es el pensamiento dialéctico? Hay tesis, escuchamos la tesis de este bloque que estamos hablando, Estados Unidos, OTAN, Unión Europea. Entiendo, no puede leer todo, entiendo. Tiene que saber escoger también sus lecturas. Pues no vas a leer todos los periódicos de Estados Unidos, todos los periódicos de Gran Bretaña y todos los periódicos
¿cuántos son? 27 o 25 de la Unión Europea, no acabas. Tienes que escoger a los más preponderantes, los que realmente marcan la tónica del concierto político en esa área. Pues ustedes preguntan, ¿qué lees tú de Estados Unidos? Bueno, yo leo muchas cosas, pero realmente sí trato de equilibrarlo. Leo Wall Street Journal, leo Washington Post, leo el New York Times. De Gran Bretaña, casi toda la prensa británica la leo, y desde hace mucho leo el Financial Times, pero también leo finanzas. ¿Por qué? Porque el mundo anglosajón es muy financierista, no es economicista. Hoy lo decía en la conferencia magistral a mediodía, el gran defecto de Latinoamérica, tenemos dos graves defectos metodológicos. Uno, somos empedernidamente economicistas, tenemos grandes economistas, pero no tenemos financieros, y ahí es donde nos meten todos los goles. Segunda, no tenemos centros realmente de pensamiento estadístico como los tienen. Imagínense, yo tengo que buscar el World Factbook de la CIA para buscar datos sobre Latinoamérica. Imagínense lo sesgado que están. No los tenemos en Latinoamérica. Imagínense el INEGI saca el índice Gini desde Fox, porque no conviene mostrar el grado de disparidad que hay entre pobreza y riqueza en México. Imagínense cuántos años estamos atrasados. Y en estadística, ustedes lo tienen en Estados Unidos, lo ven, hasta la deuda de Estados Unidos la tienen al segundo. Ya la tienen en la pantalla, aquellos que han viajado a Nueva York, lo tienen ahí en la plaza principal que tienen allá en Nueva York. Ahí en la pantalla. El número de nacimientos en el mundo, ahí lo tienen, por segundo. Nosotros aquí, bueno, ya no quiero decir cosas, sería muy duro. Pues tenemos estadísticas muchas, y si no tenemos un buen centro de estadístico para Latinoamérica, pues vamos a seguir padeciendo de una gran dependencia de la numerología, y ahí es donde nos dominan en gran parte. Yo entiendo, por ejemplo, pues no sé chino, pues ni modo, pero sí están los periódicos chinos en inglés, incluso hay una agencia Xinhua en español, la pueden ver, si no tiene ningún pretexto para no equilibrar su pensamiento. Entonces ya desde el punto de vista de, bueno, yo desde pequeño siempre he leído Le Monde, en francés, porque además mi familia es francófona, francófila, ya no lo leo porque me queda pequeño Le Monde. ¿Alguien dice cómo? Pues sí, ya están totalmente rebasados. Hoy tienes ya periódicos, y eso les hablo de periódicos, no les estoy hablando de think tanks. Ya si tú quieres profundizar, entonces ya te vas a think tanks, lees la Rand Corporation, lees Johns Hopkins, lees Foreign Affairs, Foreign Policy. Entiendo, eso es una vez al mes, sí, pero hay una gente que se dedica a eso, los tiene que ver. Yo estoy suscrito a ello. Yo se los digo abiertamente, a mí no me va mal en la vida, me va muy bien, y gano muy bien, y le dedico un mes de mi salario, o de lo que obtengo, a las suscripciones. No van a entender que todo lo que ves a Google lo vas a entender. La buena información no está en Google, no se vayan a equivocar. Tienen que tener suscripciones muy bien selectivas y seleccionadas para obtener cierto tipo de datos y llegar a su Big Data cerebral. Pues si no tienes Big Data cerebral, ¿cómo armas un blockchain de un tipo de hipótesis? Nunca lo vas a poder hacer. Bueno, eso es del lado. Y vean, de repente cuando hay un problema regional, entonces sí, uso los grandes que les acabo de comentar de este lado y me voy a la cuestión regional. Oye, si el asunto, hay un problema en Turquía, pues recurro a los periódicos de Turquía. No sé si me estoy explicando, pero sin perder de vista todo este organigrama a nivel global. Y del lado de China y de Rusia, bueno, tienen ustedes Sputnik, tienen Russia Today, que están censurados en la Unión Europea. A ver, ¿por qué creen que los censuran? ¿Por qué creen que los censuran? Pues obviamente no les conviene que esa opinión hunda en el mundo occidental. Y obviamente si hay algún problema específico, por ejemplo de Taiwán, pues buscas los periódicos de Taiwán. Y a nivel de China, yo leo diario Global Times, que está en inglés.
A veces soy más sofisticado, leo China Daily. A veces no tiene uno el tiempo, hay que reconocerlo. Parte de saber leer. Pero no puedes leer todo. Tienes que saber seleccionar tus lecturas. Yo les estoy dando secretos casi de Estado. Entonces, y la India, yo ya empiezo a leer a la India. Porque India es una gran potencia. Ya está al segundo nivel, lo hablábamos con el presidente Zelaya y aquí con mi amigo Gerardo, lo estábamos hablando, ¿te acuerdas, no? De cómo hay que, te caigan mal o bien, aquí no estamos hablando de, oye, tú no lees por placer, yo estoy leyendo poesía, yo estoy leyendo canciones, estás leyendo los puntos de vista de los bloques o de los intereses a quienes corresponde la opinión que tienes que tenerla. Entonces ya que vas a la antítesis, es decir, la opinión diferente, y ya tú creas tu propia síntesis. Ustedes mismos pueden crear su propia, al final, su propio epílogo. Entonces es lo primero que les daría como pensamiento. Casi les estoy pasando secretos de una profesión. Ojalá alguien me hubiera tocado un jalife cuando yo tenía de 20 a 30 años que me estuviera diciendo eso. Porque yo perdí hasta la vista leyendo basura. Pierdes mucho tiempo leyendo basura, créanme. Yo, por ejemplo, ahora tú me dices, oye, ¿ya viste este artículo de Reforma? Oye. Ya tengo 74 años. No puedes llegar a mi edad a leer basura. Ahora, ¿te gusta la basura? Pues sígueme, ponte de pepenador, pero no eres geopolítico. Una puede ser pepenador, otra puede ser geopolítico, son dos cosas diferentes. Entonces, hasta ahí les doy más o menos, grosso modo, el esquema que yo he estado operando, y ya concluyo con la parte multidimensional. ¿Cuál es el abordaje que uso? Que me ha dado muchos dividendos, pero en todos los rubros del pensamiento, y hoy que estamos en una torre de Babel de especialidades, es muy difícil saber tanto de todo. Es imposible. No puedes saber demografía, finanzas, economía, geopolítica, petróleo, gas, litio, oro, plata, bonos del tesoro, ¿no? Bienestar, etc. No acabas. Entonces tienes que tener una organización mental. Entonces, ¿cómo te organizas? Bueno, a ver, el mundo, nivel geoestratégico. Hay 3 potencias, no pierdas su tiempo. Bueno, tú porque te cae bien Bukele y le apuestas al Bitcoin, que está quebrado y todo eso, si eres masoquista, yo no puedo hacer nada por ti ese nivel. No puedo. Me va a perdonar, pues yo no leo El Salvador. ¿Cuándo voy a leer un periódico? Ni cuando estoy en el aeropuerto de El Salvador, lo leo, imagínense. Entonces, pues tienes que leer a los 3 grandes, no tienes otra opción. Y así lo divide el mismo Pentágono de Estados Unidos, que hay 3 potencias, que son Estados Unidos, Rusia y China, y se manejan en un concepto que es muy fuerte, que obviamente para eso tienen que estudiar y haber llegado a ese nivel, que lo aceptan los 3 grandes, que se llama estabilidad estratégica. Hoy el mundo se da la estabilidad entre esos 3. ¿Y por qué el mundo está como está? Porque se rompió la estabilidad estratégica. Por eso es muy peligroso. ¿Y hoy qué pasó? Que Estados Unidos quería hacer un G2, dependiendo de qué pensador estamos hablando allá. Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, quería un G2 de Estados Unidos con China contra Rusia. Luego Kissinger estaba pregonando un G2 de Estados Unidos con Rusia contra China. Recuerden ustedes que en la década de los 70, cuando visita Nixon en 71 a China y la sacan de la órbita de la Unión Soviética, ahí se creó un G2 de facto, pero contra la URSS. Interesante. Y tenemos la voltereta hoy de Kissinger, que pregonaba, obviamente ya no le hicieron caso más con la guerra en Ucrania, de un G2 de Estados Unidos aliado con Rusia contra China. ¿Y sabe qué resultó? Sí resultó un G2, pero de
China y Rusia contra Estados Unidos. Entonces, quien queda aislado es Estados Unidos. Fíjense la paradoja. Lo que son bueno, esas cosas también hay que saberlas leer. Porque tú puedes tener la información, la tienes enfrente y no la sabes procesar. Porque no tienes buena teoría, no tienes no tienes buen método, no tienes buena síntesis, no tienes perspectiva. También hay que ver las cosas de 3 o 4 maneras: el plazo inmediato, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y les cuento una anécdota. Yo, por razones del destino, soy conferencista invitado especial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde tengo el título de árbitro. Ya lo tengo desde hace 25 años. ¿Árbitro de qué? Ni lo sé, pero me conviene, el título me conviene. Entonces mi pasaporte, con eso puedo dar conferencias, ¿sí me entiendes? Ahora tú me preguntas, oye, ¿y qué has arbitrado? En mi vida he arbitrado algo, pero ni un partido de béisbol. ¿Qué árbitro de qué? Bueno, en resumen, se supone que un árbitro ve las publicaciones, las califica, dice: esta sí pasa, este como es de PAN, pues no pasa, este como es de Morena, adelante, del PT, bueno, es el mejor, etc. Cuentas, somos de la naturaleza humana, es decir, tenemos nuestros sentimientos, eso es implícito en nosotros. Entonces hay que tener muy bien esa diacronía longitudinal de todos los plazos. Entonces, en una ocasión, yo soy travieso, tengo que reconocer, creo que ya lo notaron, y si no, lo pueden notar más adelante. Invité a Giovanni Arrighi, que es un extraordinario economista, fue, paz descanse, que era el segundo de la escuela de Immanuel Wallerstein. Vean, les estoy citando a los mejores, ¿eh? No les voy a citar a Sergio Sarmiento, que dice que el Che Guevara no era médico. Lo hicimos papilla con datos duros. Le sacamos pues era para pisotearlo, literalmente. Le sacamos el diploma de médico del Che en Argentina. Hablé yo con el hermano del Che en Argentina y lo vapuleamos. Así es como se ganan las batallas. A un mentiroso le tienes que demostrar las mentiras. Entonces, citas a grandes. Entonces, Immanuel Wallerstein, en el mundo de la sociología, tiene un interesante abordaje. A mí no me llena del todo, soy sincero. Pero vean, como todo el mundo habla de ello, es como el dilema del prisionero, ¿no? Si no sabes qué es el dilema del prisionero, pues no sabes sociología. Bueno, está bien. O sea, aprendemos el dilema del prisionero y luego a ver, que alguien levante la mano, ¿quién sabe qué es el dilema del prisionero? Bueno, ya estudié sociología. Bueno, en resumen, si hay cosas que hay que saber que son del pensamiento universal. Entonces, Immanuel Wallerstein maneja una cuestión del sistema mundo que es muy interesante. En el centro, así como el Sol y los satélites que están alrededor, hay los países que gobiernan. En la época de él gobernaba el G7, esos los 7 países industrializados. Luego viene la semiperiferia, vienen los otros países, pues tipo México, Turquía, Irán. Ahí andan dando vueltas, no sabes si se caen, ¿no? Se van a la periferia de lleno el resto de África, Latinoamérica, o realmente ingresan ya al G7, que realmente sí ingresaron porque muchos de ellos ya forman parte del G20. Hoy, si Wallerstein hiciera de nueva cuenta su sistema mundo, Wallerstein se escribe W-A-L-E-R-S-T-I-N, pondría al G20, porque el G7 periclitó, así para acabar con. Entonces ahí sí está México, nos gusta o no, dando tumbos, pero ahí estamos. México, les digo, todavía no nacía la mayor parte de ustedes. Yo cuando regresé a México en la década de los 70, viví mucho tiempo en el extranjero, México era de los 7 países más industrializados del planeta. ¿Qué le hicieron al país? ¿Qué le hicieron? Lo han despedazado, estamos en el lugar 15. Ustedes, que no es mucho del 7 al 15, es todo un mundo. En la época de los 70, México tenía la capacidad de hacer hasta una bomba nuclear, con eso les digo todo.
Y México ha ido cayendo, y no tiene hasta cuándo, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues tenemos un grave defecto que yo lo he dicho, por fortuna Andrés no se ha molestado conmigo todavía. Que yo hablo, yo no estoy en la 4T, y eso que yo soy cofundador de Morena, y el segundo más aplaudido, que creo que ahí hay desgracia. Pues sí, obvio, sí, obvio. Entonces, y ahí me llevo con él en lo que llaman en inglés un roller coaster. Dicho en japonés, una montaña rusa, con altas y bajas. Es que si digo montaña rusa, y si no, no los despierto. Bueno, entonces necesitamos la 5T. A ver, tú dilo. Síndrome de Estocolmo. ¿Ya hablamos del síndrome de Estocolmo? ¿Sí o no? Sí. Oye, estoy preocupado. Bueno, entonces, la verdad que tenemos aquí nuestro lenguaje crítico. Sí, pero eso es para adultos, ¿eh? Eso es para adultos. Bueno, entonces, ¿a qué voy? La 5T, nos falta la T de tecnología. Es decir, si no tenemos tecnología, olvídense, con todo y el bienestar y los ninis y los matraqueros de una de las corcholatas, por eso no llegas a la esquina. Vean, Sudcorea, siempre doy el ejemplo, porque me tocó vivir. Sudcorea mide más o menos lo de Chiapas, 1,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó? Nada. No, perdón. Y espantar, cabrón. No es que creía que venía por la 4T. Y yo ya soy la 5T. Bueno, pero no por T de Tabasco, que puede ser. No, por la T de tecnología. Entonces, Sudcorea le dedicó todo a la educación. Ustedes le preguntan a los gobernantes de Sudcorea cuál es la piedra de toque del país. Es la educación. Bueno, y aquí tenemos a Elbester Gordillo. ¿Cómo vas a avanzar? Entonces, la educación es lo básico, porque a partir de ahí mueves todo lo demás: investigación, desarrollo, tecnología. Vean, hoy Sudcorea tiene la segunda empresa de chips del mundo. Hoy estamos en una guerra de chips. La primera la tiene Taiwán, 60%, y en segundo lugar viene Sudcorea con Samsung. Y China viene hasta el tercer lugar. Pero China hábilmente tiene dos características, ¿no? Eso también hay que saberlo leer. Uno se mete a leer chips, ya perdió China. Se lo dan a uno en Televisa y dice, ya perdió China, y 8 columnas. Tipo lo que hicieron con Margolis, ya saben, todo lo de Netflix, y el operativo del pobre Vallarta y Florence Cassés, montajes. Nada más que no hacen los buenos montajes, hacen otro tipo de montajes, por desgracia. Entonces, en resumen, esa es la que hace China. Ha distribuido su supply chain, no tengo que apantallar que es inglés, entonces, su cadena de abasto, y lo tiene distribuido en varios países, de los 10 países del bloque asiático, que se llama el ASEAN, y le ha ido muy bien, por eso no le ha pegado mucho, mientras que Estados Unidos sí tiene problemas. O sea, si hay una guerra entre China y Taiwán, se acabó Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con los chinos. Lo están pensando en México, que ahora ya tienen su terminal, le llaman nearshoring. Ya saben que había offshore, que estaba lejos de la costa, ahora hay inshore, que es adentro, y el nearshore, que es México. Entonces aquí supuestamente van a querer invertir 52,000 millones de dólares precisamente para suplir esa dependencia que tiene con Taiwán. Pero China iba a la otra parte cuando uno sí sabe leer qué son los chips. Taiwán no ha ido a la Luna, no ha ido al lado oscuro de la Luna, no ha viajado a Marte. Los únicos que han alunizado en la parte oscura de la Luna son los chinos, que es mucho más difícil desde el punto de vista tecnológico que ir a la parte visible de la Luna, que ha hecho Estados Unidos y Rusia. ¿Y esto cómo lo haces? Pues con chips. Es decir, hay chips comerciales y hay chips militares. Ya esa diferenciación,
Bueno, ¿quién la puede hacer? Pues alguien que leyó geopolítica, que sabe de ciencia, que sabe que ya leyó todo lo de chips y no se mete como el Borras a agarrar 8 columnas para ganar ahí las columnas del día. Tienes que saber diferenciar eso. Entonces ahí tienen ustedes, y regreso a lo de Manuel Valles. Entonces doy un servidor, doy una conferencia magistral, asistió Giovanni Ricci, que tiene magníficos libros, si los que les gusta la economía lo pueden buscar. Él daba clases en la John Hopkins, fue alumno de Wallerstein, y yo solía invitarlo una vez al año al Instituto de Ciencias Económicas. Tenía esa mano ancha de poder invitar a personas, como ahora, aquí mi amigo Oscar ya me prometió, espero aquí con testigos que me cumplan. Pero recuérdame. Ahí va. Ya me había prometido traer a Tomás Piketty. Sí, ya habíamos quedado. Que es el que mejor maneja la desigualdad en el mundo. Tiene un libro maravilloso al respecto. Y ahora que voy a París, voy a estar ahí, voy a tratar de contactarlo y lo vamos a traer. Cuenta con ello. Pero compete Edomex o Nos compete invita, compete Coahuila. que nos inviten. Bueno, lo vamos a traer. Espero que no se le haya subido y quiera cobrar una fortuna. Entonces, ¿sabes qué? Quédate con el próximo premio Nobel de Economía que te van a dar y traigo a tu alumna, que va a ser más simpática. Entonces, ha de ser buena tesista. Bueno, entonces en resumen, saco una diapositiva, pero vista, vean, esa misma diapositiva y usen el zoom del tiempo. Usan Alemania. Ven el PIB de Alemania, Primera Guerra Mundial, se desplomó. Segunda Guerra Mundial, se vuelve a desplomar. Pasa el intervalo y cuando yo lo invité, estaba dando la conferencia, Alemania llega la cuarta potencia mundial. ¿Qué significa? Depende cómo hayas usado tu zoom. Entonces, agarra y hace un comentario muy inteligente, que es de esas personas que han leído demasiado y se nota en una sola frase, y me comenta, siendo él, yo lo había invitado, pero él ya había dado su conferencia, viendo esa diapositiva con 3 tiempos, me dice, oye, y no lo digo porque era muy cariñoso, el doctor Calife me dice, entonces Alemania no perdió 2 guerras mundiales. Se me hizo genial esa frase. Tú que eres economista, ¿me entiendes más? Es decir, sí perdiste las 2 en ese momento, pero no perdiste tu sistema educativo, no perdiste tu tecnología, no perdiste tus universidades, no perdiste a tu gente, a tus cerebros. No sé si me estoy explicando. Eso es perder una guerra. Y nosotros la hemos perdido sin haberla iniciado. Ahí me quedo. Entonces, tenemos que empezar a exigir ese rubro. Y el rubro tecnológico, aquí tenemos les doy otro ejemplo, ustedes como jóvenes, ahí les va. Yo bauticé a Zapopan, la bauticé el Tequila Valley, porque ya saben que en California tiene el Silicon Valley, donde están las grandes empresas, que son las que manejan la bolsa de Nueva York, todo lo que es el GAFAM, ya saben, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Ahí el Twitter es tan chafa que ni aparece, pero pesa más el Facebook. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, pero estás hablando de una empresa, les digo nada más una, Amazon, tiene su valor en mercado, market capitalization. Vean cómo los estoy apantallando sabiendo inglés. Moraleja, tienen que saber inglés. No hay de otra, ¿eh? Tienes que aprender el inglés antes que el español. No es broma, porque es el idioma con el que te mueves. Entonces, manejan el doble del Producto Interno de México. Una empresa. ¿Escucharon bien? Una. Voy más lejos. Nuestros migrantes, y ese dato para que estén felices aquí en la mesa, no sientan que nada más empujo a uno.
para el 24. Se lo pedí a Marcel, no te estoy señalando a ti. Se lo pedí a Marcel y de inmediato me mandó, creo que puso a trabajar, que nunca trabajamos, parásitos, 52 cónsules que tenemos en Estados Unidos. De repente, oye, dame el PIB de los mexicanos en Estados Unidos. Es equivalente al Producto Interno Bruto de México. ¿Quién dijo sí, claro? Oye, salió el papel, pero ahora di cuánto es el producto mexicano. 1.2. El de Rusia es 1.9. Sí, ya rebasó a Alemania. Eso es lo que tú decías, que no podía entrar a una confrontación económica. México tiene poco más de un punto. La economía del mundo. Nosotros en el mundo somos 90 millones de PIB mundial. Sí, pero los mexicanos, 40 millones de mexicanos, producen lo mismo que 140 millones de mexicanos. Bueno, es entendible, no se depriman ni se sientan mal. No, pues están en la economía. Así es, están en el centro mundo global, más allá que acá. el centro global. Ya se abrió el debate. Mándeme. Ya se abrió el debate. También. A él le gusta más que a mí. Entonces, llego a esto con los salarios de Silicon Valley. El mismo mexicano que en Silicon Valley les cobra al mes $20,000 y hasta $40,000. No estoy diciendo con eso que se me larguen de aquí y se vayan a Silicon Valley a hacer cola. Ese mismo mexicano, si viene a Zapopan a hacer lo mismo, le pagan 80,000 pesos, $4,000. ¿Sí? No se me estoy explicando. Es decir, también donde trabajas pesa. Entonces, eso sí se los quería dejar. Y ya para concluir, porque los veo muy calientes. Es que los veo muy calientes. Fríos no los veo. Bueno, sigo con la cuestión. No, pero a mí me fascinó. Imagínense para mí el aprendizaje hace 15 años. Yo apenas estaba ingresando a ese mundo de estos grandes pensadores. Que me dice, con una lectura, y me dice que nunca se me va a olvidar. ¿Cuál de las anécdotas están impactado más? Esta atención a la luz. Dice, entonces no perdieron la guerra, ni la primera ni la segunda guerra mundial. ¿Te gusta esto o no? Me define claramente la simulación de la nueva recomposición del mundo. La recomposición del mundo no es militar, no es territorial solamente, es multidimensional y economía. Si no hay eso, pues no, como ahora se está moviendo. Y tecnológica. Yo sería lo que le pediría a Alfredo que dijera es en qué, si me dice que no es adivino, que lo vengo diciendo hace días. Si me dice que no es adivino, no es cierto. Bueno, así no es adivino, pero usa métodos. Usas un método científico de análisis que te permite saber cuál es el futuro en diversos escenarios. Prospectivista y tendencia. ¿Cuál va a ser la nueva recomposición económica una vez que termine la guerra de Rusia con Ucrania, una vez que pasen las elecciones de Estados Unidos, una vez que se gane Brasil con Lula? No, espérate, cabrón. Está bien, pues, con esos tres. Somos cuates. nos apreciamos. Pero vas a traer más que qué. Ya lo tienen, ¿eh? Ya lo acordamos. Ahorita voy la primera semana de diciembre, lo voy a traer. Bueno, entonces en resumen, el otro abordaje, bueno, no, te contesto rápido. China, en primer lugar, y se va a disparar. Bueno, China entra fuerte, pues ya desde el 25, en el 30 se desprende literalmente. Traen el modelo de la autarquía, que es la autosuficiencia en todo, y ya no lo van a poder alcanzar, se les va. Europa se viene abajo, es la gran perdedora. Es la gran perdedora de la Unión Europea. ¿Cómo colocamos a América Latina para que no sean perdedores y puedan ser ganadores? Con el vencedor. Vale. Vean que es útil soy. La respuesta es China. Bueno, pero no está tan fácil. Díselo a Gerardo. Ya lo discutimos, ¿no? A ver, como Honduras, la presidenta quiere jalar con China,
Y al final le dijeron, relax, Claro. hay una base militar visible de Estados Unidos en Honduras. ¿Cuántas invisibles quedan? Todo el territorio. ¿Se escucha? ¿Cómo te mueves? Es decir, no crean. Vean, otra cosa, no extrapolen los datos de aldea, aunque sea muy bonita su aldea y maravillosa. Primero, no las extrapolen al Estado, y del Estado al país, y del país a la región, y de la región al mundo. No se equivoquen, porque hay diferentes etapas de desarrollo, diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay países que aguantan, por ejemplo, un Irán que aguanta 50 años de boicot, una Cuba que aguanta 50 años de boicot. Y para que doy otro ejemplo, que no aguantaron 15 días, mejor me callo. Bueno, entonces, no, es que si no van a decir que usted es la 4T, no. Yo soy 5T, ya quedamos. Entonces, en resumen, seguimos con la multidimensionalidad. Otro punto que hay que ver es la geopolítica. A ver, la geopolítica, a ver, no es lo mismo México, frontera con Estados Unidos, 3.000 kilómetros, y frontera con Belice y Guatemala, o frontera marítima que tenemos con el Caribe, en específico con Cuba. Es decir, y cuando ves bien los datos duros de México, yo siempre, hoy por ejemplo me vino a entrevistar y quedamos para otro día, de un periódico fútbol muy importante, que le llamó la atención que haya yo dicho eso, que México está en una cárcel geopolítica, lo cual es cierto. Por una razón, primero tenemos el TME, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Cómo te sales? Segunda, tienes la cobertura nuclear que te da el Comando Norte. A ver, ¿quién de ustedes ha oído escuchar del Comando Norte? A ver, Comando Norte es el que le da la cobertura nuclear a México de Estados Unidos y Canadá. Se la dan a México, Puerto Rico y Bahamas. Es decir, esto está demasiado comprometido. Entonces, no es sencillo decir ya, me voy con China. Yo aquel día, el club de industriales, los empresarios que son muy ignorantes, que no los apantalle la gente que tiene dinero. Puedes tener dinero. En francés hay un dicho, para que sepan, que también sé francés, no los quiero apantallar, les dice des ânes chargés d'or, son asnos cargados de oro. Tener dinero no te dice nada. Necesitas tener cerebro, con el cerebro haces el dinero que quieras. Entonces los empresarios, que mucho dinero están dando a ellos, dicen, de acuerdo, era la moda hace 3 años, pues nos vamos con China. Cuando Trump empezó a cambiar, ¿se acuerdan? El NAFTA o el TLCAN, con el amago del azote, de los aranceles, tarifas, etcétera, etcétera. Y los empresarios mexicanos pues no saben, son muy, pues como las ratas, ¿no? Son de reflejos condicionados, no usan más que el tercer cerebro, que es el reptilio, no llegan al cerebro superior. Entonces, pues vámonos con China, como si fuera tan fácil ir a China. Vean, se los digo realmente, cuando se da, y no crean que a la gaviota la tumban por la Casa Blanca. Eso también hay que saber leer los escándalos. ¿Por qué sale ese escándalo en ese momento? A ver, ¿quién tomó el dron de la Casa de la Gaviota? Ya le estaban echando la culpa a Marcelo, de nueva cuenta. Bueno, lo que pasa es que Marcelo trae drones. Los usa, trae drones y los usa. Bueno, entonces, pero no era para tomar la Casa Blanca. No, es un operativo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y había que pegarle porque ya habían comprometido a hacer un tren bala de México a Querétaro, el tren chino, el tren bala. Y su servidor, yo soy una pulga, pero pulga atómica, me fueron a entrevistar los chinos, además los tengo en la misma acera de mi casa, así que no hay problema. Además tenemos un subterráneo, así que no hay problema entre ellos y yo. Y me preguntan del tren bala, les dije no va. El Jalife está loco. ¿Pero por qué estoy loco? No va. Me dice, bueno, ¿y cuál es la razón?
Pues no va, pues tú estás viendo costo-beneficio, es un análisis muy vulgar. Yo estoy hablando de geopolítica, son dos cosas diferentes. Costo-beneficio, sí, pues es más barato el tren bala que el de Siemens, el alemán, más barato que el de Bombardier de Canadá. ¿Y eso qué? ¿A poco los gringos te van a permitir un tren bala de México a Querétaro, chino, cuando ellos no tienen ni ningún tren, se les está cayendo el Amtrak? Les dije, no va por geopolítica. Dijeron, salieron de la entrevista, lo bueno es que está grabada, lo hizo la principal televisora china, y luego que no fue, se acordaron de mí y sacaron el programa. Ahí lo tenían, pues bueno. Y ahí subieron mis bonos con ellos. ¿Pero por qué? Porque pensé geopolíticamente, no pensé como Oxxo. Oxxo tiene que hacer costo-beneficio. Yo no pienso en costo. A veces te cuesta más caro con tal de ganar. Es todo lo es otro pensamiento que no tiene nada que ver con la cuestión mercantilista. Es seguridad nacional, es posicionamiento, etcétera, etcétera. Eso es para que les estoy dando ejemplos también muy tangibles de cómo se maneja esto. Entonces, ahí viene la cuestión geopolítica. Yo no veo, el mismo Andrés Manuel, hasta yo hice un artículo que le gustó, por cierto, me dijeron que le gustó, que hablé la nueva doctrina Monroe-Macuspana. Sí, sí le gustó. Porque él dijo que había que hacer en el continente americano, extender el TME, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, para todo el continente, para frenar a China. ¿Por qué? Porque China ya se comió a Sudamérica. Tú lo sabes, ¿sí? Y está a punto de comerse a Centroamérica. A ver, el mismo caso del tren México-Querétaro, que es una inversión china, es el mismo caso, para que ustedes no se confundan, de los movimientos sociales que generaron en Nicaragua. En Nicaragua, ustedes recuerden que dentro de Nicaragua hay una gran laguna que se llama Managua. Es como una dona, y lo que los chinos pretendían hacer es otro canal de Panamá, para competir, y por eso le hicieron movimientos sociales a Daniel Ortega. Tampoco fue así, se incendiaron un día y el otro día acabaron, en el momento que decidiste que ya no iba a haber la inversión china. Pensar geopolíticamente es fundamental, no somos aldeanos. Tu aldea no es la parte sustancial, pero con todo respeto pues lo digo, pero creo que es algo que nuestro compañero presidente, luego pues, no moverse en la geopolítica. Aprovecho aquí para decirles la propuesta que el presidente hizo para resolver el problema de la guerra, de meter a Francisco, al Papa Francisco, no es otra cosa más que un mensaje interno. Recuerden que es la primera vez que este país tiene a un presidente que no es cristiano, que no es católico. Entonces Andrés trae un diferendo con la Iglesia Católica. Él cree en Dios, pero no a través de la Iglesia Católica. ¿Qué hago entonces para quedar bien con la Iglesia Católica? Propongo al representante de la Iglesia Católica, que es el Papa, para que resuelva un problema de una guerra. O sea, regresar a los últimos 500, 600 años donde la Iglesia Católica juega un papel. Entonces la Iglesia Católica mexicana queda muy contenta. El mensaje no es para afuera, es para adentro. Y vean, como paréntesis, ¿cuál fue el costo? Que esa parte no se cuenta, porque hay daños y perjuicios. Si sabes que tenemos que pagar $500 millones. Tenemos una multa de $500 millones por no construir el tren chino. Oye, pues hay estudios de factibilidad, todo lo que eso te cuesta. Bueno, entonces ahí me sigo la parte geopolítica, luego la geoeconomía. Nos guste o no, ya hasta el mismo Andrés, a mí al igual que yo, somos de la UNAM. Los socios, ustedes ven el logo de la UNAM, va desde el Río Bravo hasta la Antártida. A lo que voy. Y siempre el grupo del ITAM, que son los globalistas, neoliberales, neocoloniales, manejaron el concepto de Norteamérica. No es un lenguaje común y banal. Otra moraleja que les dejo: busquen bien el significado de los términos, porque a veces los usamos y no sabemos ni qué. Vean, a mí cuando me tocó, que ahí sí era mi época de la cima con C, con Andrés, estaba en la oposición, pues fui a defender, fue uno de los que fuimos a defender el petróleo al
Senado. Y lo primero que hice, porque todos los que querían entregar el petróleo mexicano del PAN y del PRI, se basaron en que la modernidad era entregarlo. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Lo primero, bueno, quiero saber qué quiere decir de modernidad. No es lo mismo la modernidad de Mario Fabio Beltrones, como él la define, que la modernidad que estoy leyendo en la Enciclopedia Británica o en la RAE. ¿Y saben qué quiere decir modernidad? La moda, lo que está en boga, esa es la modernidad. Y agarro y me pongo a ver qué estaba pasando en el mundo con el petróleo, y un artículo del portavoz del modelo del neoliberalismo globalista neocolonial, que es el Financial Times, donde saca que el mundo estaba yendo a la estatización del petróleo, no a la liberalización. Y ahí les tumbé su principal argumento. Claro, que valió sorbete, porque además por el mayoriteo en la Cámara de Diputados y en el Congreso, pues obviamente pasó y hicieron la famosa reforma energética. Entonces, ya casi para concluir, es también importante conocer el significado de las palabras, pues si uno se pone a hablar y ahí lo tumban a quien sea, al más pintado. Oye, no sabes ni usar el lenguaje. Ustedes saben qué feo se siente eso. Feo, ¿verdad? Le tumbas todo su argumento. Entonces ahí tienen la cuestión demográfica, otro dato que tienen que estudiar en el método multidimensional. Y ahí, ¿por qué es tan importante? Vean, que parte del problema que tenemos con Estados Unidos es lo siguiente. Hoy los mexicanos representamos el 65% de los latinos. Y si ustedes ven el crecimiento demográfico de los mexicanos, es mucho mayor que el de los latinos no mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes revisan bien las curvas demográficas de Estados Unidos, los mexicanos centennials, están acá, en 5 o 10 años se van en forma exponencial a crecer, se van a disparar. Ya de hecho ya estás haciendo perspectiva. Pues en el momento que tú estás viendo el crecimiento de tu población, su promedio de edad, por ejemplo nosotros, ustedes, ¿por qué pesan tanto ustedes? Yo por ejemplo soy de la tercera edad, pero con tendencia a la primera. Como que no quiero, no acepto mi decadencia. Bueno, entonces somos el 1%, el 1%, no somos nadie. El promedio de edad de los mexicanos para que salgan felices es de 29 años. Aquel día lo revisé con Gerardo. Aplaudan, siéntanse bien. México es un país millennial, ni siquiera joven, tendiendo a centennial. ¿Por qué creen que pega el TikTok en México? El TikTok aniquiló a Televisa, lo cual es maravilloso. Es la manera de matar a Televisa y a las televisoras chayotecas. Entonces, 29 años de edad, y esa parte, con todo mi respeto, no lo está viendo la 4T. No lo está viendo. Entonces, por eso yo hablo de la 5T. Hay que ver también la evolución, porque la demografía mexicana no es estática, es dinámica. Además tienes que ver cómo está creciendo. Y en Estados Unidos igual. Vean, hoy en Estados Unidos los blancos son el 60%. Problema de los blancos, el fentanilo. Ya se habla de una guerra del fentanilo que China está haciendo con los cárteles en México contra Estados Unidos. Sí, pero es lo que yo llamo la nueva guerra del opio, pero en reversa. Porque la guerra del opio se la propinó Estados Unidos y Gran Bretaña a China en el 1860 y 70, por ahí más o menos las fechas, y acabaron con China. La acabaron. Y hoy pareciera que les están devolviendo la misma tónica. Entonces, a lo que voy, todo eso hay que seguirlo. Y ustedes se están dando cuenta cómo va disminuyendo la educación en Estados Unidos. Anda muy mal. No mal, pésimo. De ese tamaño. Entonces, ahí van viendo las tendencias y ya les puedo hasta anunciar que en 10 años en Estados Unidos, si es que sigue vigente el país, este es uno de los escenarios,
porque está implosionando por dentro y está verdaderamente fracturado. Es otra palabra que se usa mucho en México. Hay polarización. A ver, en Estados Unidos sí hay polarización. Tienes dos bloques muy bien asentados, que son el demócrata y el republicano, y hoy lo vamos a ver en la elección de noviembre en Estados Unidos, ahora en México. ¿Cómo va a haber polarización cuando el presidente de México tiene 70% de aceptación? ¿Dónde está la polarización? No sabes usar el término. Y lo usan diario en la televisión, cualquiera lo dice, ¿sí o no? Cada rato lo usa polarizar, pero ¿dónde está? Tiene 70 y el segundo más aceptado, ni sé quién es. Así es. Entonces, ¿sabes? Y a nivel de partidos, Morena anda en 35 de aceptación, y le cito nada más a dos, tiene respectivamente el doble del PAN y del PRI. ¿Dónde está la polarización? Que alguien me la platique. No sabemos usar los términos, y los locutores en México son los más ignorantes. Yo, por ejemplo, en clase, cuando me dicen, es que lo dijo López Dóriga. López Dóriga no tiene licenciatura y no se llama así. Velandia es producto de un óvulo callejero en Madrid. No es broma, ya se lo he sacado. Y se puso López Dóriga para lucirse aristócrata, porque le falta esa parte. Nosotros aquí todos los conocemos, y más a mi edad, ¿no? Además, yo lo conozco, tenemos la misma edad, eso es lo peor. Licenciatura. Sí, nosotros 5º año de primaria. Ahora, no es broma, no tenemos ese colchón que tienen la mayor parte de los países, que tienen estudios técnicos, de licenciatura, que te da el amortiguamiento entre los que no están ilustrados o no tienen buenos estudios, y en México hay una élite, créanmelo, de primer nivel, a nivel mundial. Sí, pero ¿cuántos son? El 1%. Eso también afecta mucho la cohesión de un país. Bueno, ya casi para terminar, les dejo esta parte de la demografía. Ya se van a acostumbrar a que en los próximos 6 o 10 años, el próximo presidente de Estados Unidos, si es que sigue vigente Estados Unidos, sea mexicano. ¿Por qué? Por la gran demografía. Vean cómo pesa la cuestión demográfica. Y obviamente las finanzas, pues también tienes que ver, hoy, ¿qué finanzas hay fuertes en el mundo? El dólar. 65% del intercambio mundial es dólar. ¿Qué le seguía? El euro, que lo van a tumbar. Hoy parte de la guerra de Ucrania es tumbar al euro. Y también están viendo, contesta la pregunta, están viendo la evolución, como ya hay trueques entre el rublo, que le vende gas a Turquía, le pagan en liras turcas, le vende gas a China, le pagan en yuanes chinos, le vende gas a India, le pagan en rupias, y ya están buscando un nuevo sistema más allá del SWIFT, ya saben, SWIFT, que es el sistema de pago global, que tiene que pasar por Delaware, por Estados Unidos, de ese tamaño. Entonces, en resumen, todo eso hay que tomarlo en consideración. ¿Qué monedas fuertes ven? Ya ahí les paso un dato duro, donde China lleva la ventaja. Que están confundiendo, por ejemplo, ustedes leen columnas, cryptocurrencies, criptodivisas, y confunden el Bitcoin, que es de especulación, que se maneja en la Deep Web, ¿cómo se llama Deep Web? Perdón, es que es rápido eso. ¿Cómo se llama? Red profunda, en la red profunda, que ahí entra todo, narcotráfico, trata, lo que se imagina, y pagos precisamente por Bitcoin, que se ha desplomado, valía 50,000 a principios de años, hoy están de 20,000, y se va que vuela a 10,000. Aquellos que tengan Bitcoin, así que vayan cambiando. Entonces, a lo que quiero ya, bueno, el pobre Bukele va a quebrar a su país, les está pagando con Bitcoin a los trabajadores. Hazlo con el dinero de tu mamá, pero no de los trabajadores, no, que le heredan, a eso me refiero. Entonces, no de los trabajadores, como metes a un Estado a la deriva. Cuando bajo el agua también trae fuego con China. Bueno, aquí de ellos saben mejor que
lado. Entonces, a lo que quiero llegar, no confundir con las cryptocurrencies o las divisas digitales de los bancos centrales, es otra cosa. Porque el Bitcoin, lo que se parece, tipo Ethereum, no tiene regulación, y a poco sí va a aceptar Estados Unidos, Gran Bretaña, China, que un narcotraficante se vuelve el dueño del mundo. Eso no existe, eso es para... Pero hay gente jóvenes que le han entrado, yo he tenido alumnos, bueno, yo hasta prohibido tengo hablar de Bitcoin en el salón de clases. No haces nada, es imposible tocar ese tema. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La divisa digitálica de los bancos centrales va y viene muy avanzada. Y ya China ya está haciendo, en varias provincias, está realizando proyectos pilotos. ¿Cómo está? Y ahí sí le llevan una gran delantera a Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Ya ven, les hice dos diferenciaciones. ¿Estás hablando de chips? ¿De qué tipo de chips estás hablando? Militar, comercial. ¿Estás hablando de chips? ¿De cuál? Del que tiene una supply chain, ¿cómo se llama? De una cadena de abasto que la tiene China y que no la tiene Taiwán. ¿De qué estás hablando? Es decir, tiene sus matices muy importantes, y ahora igual se los acabo de dar en lo que se refiere al Bitcoin, que está desregulado con las criptodivisas digitálicas que están controladas por los bancos centrales. Incluso hay un paper que acaba de sacar el Banco Internacional de Pagos, que en inglés le llaman el Bank of International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales, y que precisamente comenta todo lo que les estoy diciendo. ¿Qué les estoy diciendo? Tienen que tener información, tienen que saber buscar la fuente. Qué buena fuente tienes, si no te pierdes, te vas a ahogar en el internet, es un océano. Es que ser selectivo, y esto se aprende conforme van avanzando en la vida. Y ya cierro con la frase del inicio: se hace camino al andar, sí, si sabes andar, si no estás lisiado y si no te equivocas de camino. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestro ponente, al doctor Alfredo Jalife. Nos...